Y a esta hora damos la bienvenida en nuestros estudios al almirante Fernando Donoso, el exministro de Defensa Nacional. Vamos a analizar algunos temas de coyuntura que están a cargo de Fuerzas Armadas y por ende del ministro de Defensa, que es el enlace con el poder político. Almirante Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, a la orden. Gracias por su tiempo, señor ministro. Si me permite explorar algunos temas, quisiera iniciar por el de coyuntura, el que hace relación a la ubicación de un radar en el Cerro de Montecristi, que en días pasados, la semana pasada específicamente, ofreció una resistencia de un grupo de comuneros que se oponían con argumentos de carácter ambiental a la colocación de este mecanismo electrónico que ayuda a la vigilancia de nuestro espacio aéreo. Sí, hagamos un poco de historia, porque cuando sucedió lo que conocemos como el hecho de Angostura, el Ecuador se dio cuenta que estaba totalmente débil en cuanto a su sistema de defensa aérea y se comenzó a planificar la adquisición de los radares, los sistemas de mando y control correspondientes. Pero yo no sé en base a qué. Es justamente en la provincia de Manabí y parte de Santa Elena, y gran parte de Santa Elena, que quedó desprotegido. Un callejón aéreo que permite la entrada. Un callejón, exactamente, y que permitía la entrada permanente de las aeronaves. Al hacernos cargo del Ministerio de Defensa y luego de las reuniones que hemos tenido muy seguidas en el Consejo de Seguridad, se decidió que eso tenía que terminar. Teníamos que fortalecer todo el sistema de vigilancia aérea, pero por sobre todas las cosas, la vigilancia en las provincias de Manabí y Santa Elena debía completarse para cerrar el cerco. Luego de los análisis respectivos, se determinó que el mejor sitio era el Cerro Montecristi, porque con la altura y la cercanía al mar teníamos una completa visibilidad en toda una gran extensión de la costa ecuatoriana, tanto al norte como al sur. Se hicieron los trámites correspondientes con el Ministerio del Ambiente, se contactó con el municipio de Montecristi y se comenzaron a hacer los trabajos. Habida cuenta que 2.2 hectáreas se iba a utilizar, incluyendo el camino de acceso. Entonces, en una extensión tan grande como la que tiene el Cerro de Montecristi, no afectaba mayormente. De todas maneras, tenemos las observaciones hechas por el Ministerio de Ambiente y un plan de mitigación posterior. Lógicamente que hay gente que no está interesado en que se instalen estos radares, gente que apoya el hecho de que haya esa abertura, ese callejón, políticos que quieren aprovecharse el momento para hacer quedar mal a las acciones del gobierno. Pero la decisión fue tomada y en vista de que la población obstaculizó inicialmente la instalación o los trabajos, entonces se decidió que lo más conveniente era determinar un área reservada militar de defensa, para lo cual tiene una connotación muy especial, porque eso está protegido por la Constitución y las leyes. Y al declarar en esta forma el Cerro Montecristi, estábamos prácticamente diciendo: esto es zona militar, es prohibido el ingreso. Para evitar los inconvenientes, se planificó el ingreso del personal militar a la madrugada del día determinado, y como resultado ocupamos el cerro, se reiniciaron los trabajos y no ha habido ningún problema adicional. Hoy se están realizando los trabajos normalmente para lo que será la instalación final del radar en el Cerro Montecristi. Sí, de lo que tengo conocimiento, más o menos tenemos 1.200 metros del camino de ingreso, de 1.700, 1.800. Y luego se construirán las bases y sobre esas bases se montará
el radar. Y luego continuaremos con el siguiente radar que está determinado en el Cerro de San Isidro. En la misma provincia de Manabí. La misma provincia de Manabí. Ahora, hay que recordar, ministro, que, perdón, esta suerte de callejón aéreo que existía en la provincia de Manabí y en Santa Elena, quizás estaba cubierto con la base de Manta cuando ésta operaba, y que en el año, si no me equivoco, 2009, por decisión del gobierno de Rafael Correa, se decidió retirar esa base de Manta. No, son dos tiempos diferentes. La base de Manta fue antes de que se determine la necesidad de establecer esta red de defensa aérea, que son algunos radares y los puestos de mando y control. Al determinar la ubicación de los distintos radares, es que se olvidan, entre comillas, de la provincia de Manabí y de Santa Elena, y permite el ingreso de las aeronaves que son algunas en los últimos años que han llegado a través de Manabí y han aterrizado en la provincia del Guayas. Ahora, la provincia de Manabí está prácticamente tomada por las operaciones de narcotráfico, señor ministro, y de hecho sabemos que hay ahora presencia militar, hay un gran operativo de despliegue en la provincia de Manabí. Efectivamente, se ha realizado un ejercicio de presencia militar con participación de elementos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, en diferentes puntos de la provincia de Manabí. Es justamente para, siguiendo los lineamientos de la política de defensa, demostrar que las Fuerzas Armadas están en todos los rincones del país, dando la seguridad al personal civil. Efectivamente, el incremento de las actividades del narcotráfico es bastante notorio. La gran cantidad de decesos que hay a causa del sicariato y que muertes violentas. La misma policía se ha encargado de decir que es por disputa de territorios o por disputa del mercado del microtráfico. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que colaborar como lo están haciendo, y más todavía en este gobierno que tiene la decisión inquebrantable de acabar con todo lo que significa delincuencia internacional. Entonces, Fuerzas Armadas, además de estar en la frontera, también están haciendo demostraciones de lo que se puede hacer en provincias del interior, y sobre todo está apoyando con acciones cívicas de ayuda a la población. Señor ministro, ¿en qué tiempo cree usted que van a terminar los trabajos de instalación del nuevo radar y pueda efectivamente adherirse al sistema de defensa aérea y empiece, digamos, a quedar totalmente protegido el espacio aéreo? De acuerdo a la planificación, al cronograma de actividades, debería estar en las instalaciones ya del radar aproximadamente en 2 meses, pero lógicamente luego tiene que verse la interfase con el sistema que actualmente existe. Yo creo que para diciembre estará funcionando normalmente dentro del sistema de defensa aérea. Ahora, esto seguramente saben los narcotraficantes y continuarán con sus operaciones aéreas que son muy riesgosas, dicho sea de paso, porque se realizan en avionetas. Conocemos que cargan inclusive combustible en vuelo, hacen operaciones nocturnas, es decir, son unos verdaderos kamikazes, esos pilotos que se dedican al narcotráfico en pequeñas avionetas. Es el pago que reciben que les hace que se esfuercen al máximo y cometan ese tipo de irresponsabilidades, como es volar a muy baja altura, menos de 300 pies sobre el mar durante la noche hasta para llegar, pero con los medios electrónicos como el radar de vigilancia se le va a poder detectar si tenemos una tan buena ubicación como es la del Cerro de Montecristi. Estamos dialogando con el almirante Fernando Donoso, el exministro de Defensa Nacional. Otro de los temas en los que entró a colaborar Fuerzas Armadas sin ser esa su misión específica
es en el tema de la crisis carcelaria, señor ministro. Dentro de las cárceles sabemos están los agentes penitenciarios, en el primer anillo periférico está la policía y en un segundo anillo haciendo tareas de revisión y requisa de armas está Fuerzas Armadas. ¿Cómo ha incidido el trabajo que hacen los miembros de Fuerzas Armadas para aplacar en algo esta crisis penitenciaria? Fuerzas Armadas están para servir al pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra razón de ser. Estamos junto al pueblo, ayudando a combatir todas las posibilidades de sufrimiento que tenga el pueblo. Y uno de los problemas fundamentales es la situación de las cárceles, de los recintos penitenciarios de aquí en el país, por diferentes motivos que han sido ampliamente explicados por el actual encargado del sistema carcelario. Las Fuerzas Armadas, lastimosamente, por la ley de seguridad pública y del Estado, no nos permite actuar con mayor énfasis en apoyo de este tipo de operaciones, pero utilizando el concepto de las operaciones de control de armas, de explosivos y municiones, podemos hacer una presencia perimetral en los recintos penitenciarios y controlando hasta el filtro 1 aproximadamente. Eso es lo que, en la forma como hemos colaborado, lógicamente que hemos ayudado también en la recaptura de los presos que se han escapado, pero básicamente es la limitación legal que nos impide apoyar con más fuerza a una situación que se nota que es exageradamente difícil en los actuales momentos. ¿Ha habido resultados, señor ministro? ¿Han conseguido incautar armas, explosivos en las cercanías de los centros penitenciarios? No tanto como capturar armas en las cercanías, pero el apoyo ha sido evitando el ingreso de personal que no tiene nada que ver con el sistema carcelario. Más bien ha sido disuasiva la presencia, digamos. La presencia podremos considerar que es disuasiva. Ahora, señor ministro, recientemente hubo información de nueva actividad criminal transnacional en la frontera norte, en el sector de la provincia de Esmeraldas, aquella que le preocupó al país cuando se dio el secuestro y posterior asesinato de colegas periodistas, un par de civiles, 4 marinos. Parece que está recrudeciendo la violencia en ese sector, ministro. Bueno, de las informaciones que nosotros tenemos, los cárteles de México, especialmente de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tienen sus derivaciones en la frontera colombo-ecuatoriana y tienen grupos que también están dedicados a proteger los sembríos y a proteger la logística que tienen estos grupos de delincuentes transnacionales. Últimamente han habido enfrentamientos entre grupos cerca de la frontera con el Ecuador, y eso nos ha obligado a reforzar la presencia militar a lo largo de la frontera, especialmente en la provincia de Esmeraldas y Carchi. ¿Por qué? Porque en los enfrentamientos puede haber paso de elementos de Colombia hacia el Ecuador, y eso nos causaría algún problema. Entonces, por esa razón estamos protegiendo la frontera, incrementando el número de elementos, incrementando los patrullajes tanto por vía acuática como a través de helicópteros. Y no ha habido ningún inconveniente adicional. Almirante Donoso, usted como ministro de Defensa, ¿ha dispuesto alguna medida para evitar, prevenir lo que se denomina la penetración del narcotráfico en las estructuras de la fuerza pública? Esto es un secreto a voces, hay evidencia con la participación de militares en servicio activo, policías en servicio activo, participando de bandas narcodelictivas, bandas transnacionales.
¿Hay algún tipo de medida que usted haya instruido para hacer inteligencia, contrainteligencia dentro de filas militares y evitar precisamente la penetración del narcotráfico? Tenemos medidas que tienden a evitar esa penetración. La participación activa de las Fuerzas Armadas en las operaciones, la participación en la instrucción militar permanente, todo eso es una forma de evitar que el narcotráfico penetre en nuestras filas. Lógicamente que también se hacen pruebas de confianza, se usa polígrafo. Hay muchas formas de controlar, ante la menor sospecha de controlar que esto no vaya a seguir creciendo. Es decir, los ecuatorianos podemos tener la seguridad de que se adoptan medidas, se practican medidas que impidan la penetración o hagan más difícil al menos la penetración del narcotráfico en la fuerza pública, en las instituciones, ministro. Se sabe que el narcotráfico tiene tal capacidad de penetración, no solamente en la fuerza pública, en los niveles más altos de la función judicial, no en este país, sino en otros países hemos visto. Aquí no creo que estemos exentos de esa posibilidad, pero estamos haciendo todo lo posible para evitarlo. Hablemos del apoyo que da Fuerzas Armadas a el plan de vacunación 900, en donde tuvieron una participación más protagónica, decisiva. Fuerzas Armadas fue en esta última fase de la aplicación de la monodosis de CanSino en los sitios más alejados del país y por tanto se utiliza pues una vacuna de una sola dosis. Esa fue la filosofía con la que el gobierno destinó fundamentalmente estas vacunas de CanSino que le llegaron a los sitios más apartados. ¿Cuánto ha avanzado en ese plan, ministro de Fuerzas Armadas? Como dije hace un momento, nosotros estamos para apoyar todas las iniciativas de las otras instituciones. En este caso, con el Ministerio de Salud hemos trabajado desde el comienzo, no solamente en el Plan Fénix. Hemos trabajado desde el comienzo en apoyo a la planificación, en apoyo logístico, en darle seguridad. Y ahora llegando hasta los extremos más alejados de nuestro país, con elementos propios que han sido encargados de la vacuna, en este caso de la monodosis, como usted bien lo dice. Esa ha sido nuestra participación y estamos muy contentos de ver cómo estamos aproximándonos al objetivo final de los 9 millones en 100 días de gobierno. ¿En qué porcentaje cree usted que se ha logrado ya aplicar la vacuna monodosis al universo que se planteó el Plan Fénix? Que eran alrededor de 800,000 familias, si no me equivoco. De lo que tengo conocimiento, todavía falta alrededor de 1,5 millones de personas de vacunarse, hasta incluido ahí las monodosis y las de 2 dosis, hasta cumplir los 100 días. De acuerdo. ¿Y a qué sectores falta, por ejemplo? ¿A dónde no ha llegado todavía Fuerzas Armadas y lo SER está dentro de la programación de la próxima semana? En la región oriental están programados para las próximas semanas, la región oriental sur y la... Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe. Sí, y la región de la costa al norte también estaban realizando la campaña en estos días. Hacen también trabajo de vigilancia de la zona de frontera, por supuesto. El tema de contrabando, ministro, ¿cómo está esto en época de pandemia? Se han cerrado formalmente las fronteras, pero el contrabando continúa. El día de hoy, justamente tuve una reunión con la directora de la SENAE, hablando sobre la necesidad del apoyo de Fuerzas Armadas para controlar el contrabando, porque no solamente el contrabando de combustible, de gas, es también el contrabando de implementos industriales. Entonces, las cifras son muy grandes, la evasión tributaria es muy grande y creo que es necesario poner el mayor empeño en
utilizando las operaciones nuestras de protección de frontera, también intensificar la posibilidad de apoyar el control del contrabando. Lógicamente que eso le corresponde a aduanas, pero nosotros estamos listos a apoyarle en lo que sea necesario. Ministro, hablemos un poco y finalmente, porque el tiempo me impide extenderme, respecto a temas internos de Fuerzas Armadas que hacen relación con el aspecto normativo. Entendemos que en los próximos días, semanas, quizá estarán remitiendo un proyecto de ley de reforma a la ley del ISFA para corregir aquello que en el gobierno del expresidente Correa se dejó a decisión de los miembros uniformados, el aporte al ISFA, por ejemplo. Esa fue una de las medidas que se tomó en el gobierno del señor Correa, justamente en el afán de afectar la institucionalidad de Fuerzas Armadas, porque con el membrete de ley de fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, se crearon una serie de hechos que a la final afectaron seriamente las finanzas del ISFA y por consiguiente la existencia del ISFA. Eso obligó a que se haga una solicitud una demanda de inconstitucionalidad hecha por dos distinguidos oficiales en servicio activo, y finalmente la Corte Constitucional declaró inconstitucionales una serie de artículos de la ley, y finalmente la Corte dio un plazo que se vence el 13 o el 15 de septiembre para entregar una nueva ley que recoja todas las observaciones hechas, pero por sobre todas las cosas, las cosas debe garantizar el financiamiento de la ley en el tiempo, debe garantizar la permanencia de la ley en el tiempo. Entonces, nosotros nos hicimos cargo el 24 de mayo y iniciamos una serie de reuniones con diferentes elementos de Fuerzas Armadas en servicio pasivo, grupos de generales, grupos de personal de tropa, personal de tripulación de la Armada, en Guayaquil, en Quito, bajo un principio de transparencia total. Y así hemos ido avanzando, ya tenemos el esqueleto de la ley. Nos falta únicamente recibir los últimos datos de los cálculos actuariales que se contrataron. Con eso estaremos dando los datos definitivos para la ley. Pero sin embargo, mañana y pasado tenemos reuniones tanto con la Superintendencia de Bancos como con el Ministerio de Finanzas, porque así lo dice la Corte Constitucional, para ir puliendo cualquiera de las novedades que se presenten. Y yo creo que la próxima semana ya tendremos el borrador de la ley que va a hacer la nueva ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Eso remitirán al Ejecutivo para que por esa vía ingrese a la Asamblea. Yo participo de que ingrese por el camino del Ejecutivo. Otros dicen que es preferible enviar directamente a la Asamblea, entonces eso tendremos que ver de la parte legal, que es lo que nos interesa. Señor ministro, hay un tema legal que le compromete a Fuerzas Armadas, Inmo Solutions, esta empresa que participó en un consorcio con la empresa GEINCO y que participó en contratos del municipio de Quito. ¿Cómo está esto? Ahí hay militares que forman parte de esta empresa Inmo Solutions. Eso está en manos de la justicia. Nosotros estamos esperando también las respectivas resoluciones. Ahí no podría opinar porque está en pleno proceso. Y efectivamente, Inmo Solutions es una de las empresas que pertenecen al ISFA. Y tenemos que ver cuál es el resultado que finalmente diga el sistema jurídico. Pues bien, vamos a guardar por ese y otros temas. Señor ministro, quiero agradecerle por habernos atendido. Hay muchos temas, lamentablemente el tiempo no nos permite extendernos. Sin embargo, creo que hemos evacuado algunos
temas de coyuntura y de interés nacional. Quiero agradecerle por habernos atendido. Yo le agradezco a usted por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias. El ministro de Defensa Nacional, el almirante Fernando Donoso. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.